tema de hoy es el graffiti, que es muy importante este tema para muchos estudiantes y para el público en general. ¿Por qué razón? El graffiti es tal vez una de las formas de expresión que vemos en las calles, que vemos en los murales, que vemos en muchos lugares del mundo, ¿sí? Como ustedes pueden apreciar acá en esta imagen. En una calle encontramos un graffiti. Esos son los grafitis en sí. Está dentro del orden de los textos discontinuos. Ahora bien, ¿qué es el graffiti? Se llama graffiti o pintada a un modelo de pintura o arte visual callejero. Miren que es un modelo de pintura o un arte visual callejero, como lo alcanzan a ver en la imagen. Por lo general, ilegal o paralegal. Hay que aclarar acá que cuando es ilegal, puede ser clandestino, ¿sí? De alguien que está, expresando su inconformismo con el gobierno o con alguna institución, o puede ser paralegal, es decir, que el mismo Estado lo permite, ¿sí? Lo permite, no le molesta, puede ser incluso autorizado por la misma autoridad estatal, que generalmente realiza en superficies amplias de espacios urbanos, en las calles, paredes, portones, muros, etc. Suele oscilar entre ilustraciones más o menos abstractas, hasta mensajes escritos y otras formas de intervención mediante la pintura, generalmente en stencil o aerosol. Aquí pueden ver ustedes ese muro que hay allá, que es en aerosol. El término graffiti viene del italiano y a su vez del nombre dado a las inscripciones satíricas en espacios hechos durante el Imperio Romano. Es decir, el graffiti viene desde mucho tiempo atrás, no es algo de ahora. Conocidas como grafito y que son su más remoto antecedente. Este término, sin embargo, se popularizó enormemente a partir de su incorporación a la cultura callejera estadounidense, así como a los movimientos más o menos contraculturales del hip hop y distintas tribus urbanas que empleaban este tipo de forma de expresión. No es nada nuevo, pero se vino a popularizar mucho más durante la década de los 70. Donde, los grupos marginales salían a las calles en horas de las noches y pintaban bien sea los vagones del metro de Nueva York o también las paredes de las calles. En otros ámbitos o en otro espacio, en cambio, se le puede considerar una forma de contaminación visual, es decir, a la luz, a la luz de la gente, de la ciudadanía, molesta, ¿sí? Se molesta porque le hayan pintado un muro, sobre todo los escritos menos armónicos y menos elaborados visualmente. Hay unos que son puros rayones, ¿sí? Como pueden ver ahí arriba, ¿sí? Y el que ven al otro lado es un graffiti elaborado, muy bien trazado. Observen que ahí están los rostros de los personajes. Eso es un ejemplo de una calle en Perú, en Callao. Por lo general, el graffiti se lleva a cabo en paredes elevadas o muy visibles, a veces como un modo de marcaje territorial o de competencia por conquistar los espacios más audaces, de cara a la posible interrupción del dibujo por parte de la policía. Es decir, la fuerza pública se molesta. Quien está gobernando pues no se siente bien porque estén pintando las paredes. Incluso la gente, los vecinos de un barrio se ponen mal, ¿sí? Les disgusta. Historia del graffiti. El graffiti tiene una historia, tiene un antecedente. La historia contemporánea del graffiti no tiene un inicio claro, así como tampoco una conexión explícita con sus antecedentes romanos ya mencionados.
las paredes se han llenado de mensajes anónimos en diversas ocasiones y ante distintos procesos sociales o políticos. El país está cambiando, hay un país que está en una situación en la cual hay movimientos que están rechazando las políticas económicas del Estado e inmediatamente la gente sale, o los estudiantes o grupos marginales salen a rayar las paredes. Es una forma de manifestarse contra algo. Son anónimos, no sabemos de parte de quién. O también pueden ser, pues, escritos por alguien, ¿sí? Y una organización política y pone ahí su sigla. Por ejemplo, es famoso el caso del grafiti atribuido al célebre asesino Jack el Destripador en Londres, el cual apareció en un muro junto a un trozo ensangrentado de delantal. Estaba hecho con sangre y rezaba: los judíos son los hombres que no serán acusados por nada. Mensaje crítico. Cuando dice mensaje crítico es oculto, ¿sí? No se alcanza a entender de manera literal, cuyo significado literal no se logró descifrar nunca, pues fue borrada antes del amanecer. Bueno, tipos de graffiti. Hay varios tipos de graffiti. Está el art graffiti, que es el que hablamos anteriormente, que está asociado a la cultura hip hop de los años 70 y 80 en los Estados Unidos. Estas fotos son tomadas en esa década. En 1970 había se respiraba otro aire en Nueva York, había otras tendencias culturales, el hip hop estaba surgiendo, ¿sí? Tiende a representar motivos más o menos abstractos, pues no son explícitos. Cuando son explícitos, pues es porque lo vemos acá, en ese mural, ¿sí? Ahí no podemos decir que es abstracto, porque vemos el rostro de unos cantantes, ¿sí? De un género musical llamado salsa. ¿Sí? Entonces inmediatamente entiende, pero cuando son abstractos nos toca como descifrarlos, ¿sí? Descifrarlo y ir al fondo de eso, qué es lo que eso quiere decir. Nombres, tags o etiquetas, nombres en clave o mensajes recurrentes, siempre mediante un despliegue de colores y de formas que en ocasiones toma varios días determinar, ¿sí? Por ejemplo, miren, ahí hay uno, el vagón de metro de la ciudad de Nueva York, saturado de tags. Esos son los famosos tags. Eso no lo descifra nadie. Llega cualquiera, desmontaba el metro y empezaba a rayar, a hacer rayones. Bueno, hay otro graffiti que es público. Los lemas públicos que aparecen en una ciudad reiteran eslóganes o mensajes políticos, más o menos satíricos o groseros, tratando de dar un mensaje a las masas. ¿Cómo que tratando de dar un mensaje a las masas? Como para que las masas o el pueblo o quien lo lea, pues tome conciencia, ¿cierto? Un graffiti donde dice abajo la minería, ¿cierto? Esta ciudad tal cosa y la otra, o fulano de tal X o Y, pues que se están lanzando como alcaldes o como gobernadores o como presidente. Entonces no falta quien lance un eslogan referente a ese actor político. También entran en esta categoría los grafitis de protesta. Entonces miren que ahí podemos ver un grafiti de protesta donde se alcanza a ver la imagen, ¿cierto?, de una marca de cigarrillos. ¿Sí? Miren ahí. Más robo. La corrupción produce cáncer de país. Entonces miren que ahí vemos un grafiti, ¿sí?, con, digamos, con una forma de una cajetilla de cigarrillos, y lo que hay en el fondo es una denuncia política, no es contra la compañía tabaquera, ¿cierto? Simplemente que lo que se busca en ese caso es que el individuo o las masas o el pueblo o la persona que pase por ahí tome conciencia de la situación real del país. Bueno, hay otro graffiti que es conocido pues en muchas partes del mundo y que muchos de nosotros lo hemos visto y no sabemos cuál es su nombre,
pero el nombre que recibe es latrinalia. Este graffiti ustedes lo encuentran en los baños. Observen la definición que da. Se llama así al graffiti poco elaborado. Carece de elaboración. Cualquiera se sienta en un baño, coge un marcador y empieza a rayar. O entra a un baño y llena eso de rayones, ¿sí? Por eso se dice que es grosero, ¿sí? Es poco elaborado y por lo general de baja ralea que predomina en baños públicos y espacios de tránsito. En los, digamos, en los puentes peatonales los podemos observar, ¿sí? Donde la gente hace muchas veces sus necesidades, como puertas, ascensores, trenes, etcétera. Pueden ser desde confesiones de amor, incluso ahí se han encontrado, digamos, confesiones de amor, amenazas, ¿sí? Denuncias, bueno, y hasta intentos de poesía, pues alguien escribe un poema ahí de amor o de un relato. Entonces, quedamos en que el graffiti, pues es algo que lo vemos en las calles, ¿sí? Lo encontramos en cualquier pues, espacio público que tiene varias formas, tiene una historia, ¿sí? Tiene unos antecedentes. Aquí encontramos varios tipos de grafitis políticos y desde los menos elaborados. Ahora bien, como el otro tema que nos corresponde es el del cómic, ¿sí? Tanto el graffiti como el cómic están dentro del campo de los textos discontinuos. Recuerden muy bien que los textos discontinuos no son textos que están escritos en párrafos, pues que tienen un orden secuencial, ¿sí? Un orden secuencial, no, estos son textos que presentan texto e imagen, ¿sí? Y regularmente el graffiti va a encontrar también una imagen más el texto. La historieta, el cómic y la caricatura. Bueno, muchas veces creemos que son dos cosas iguales, ¿cierto? Pero es muy bueno saber la definición de cada una de ellas. Claro que la definición que se da de historieta o cómic es casi la misma. Es una forma de expresión artística y un medio de comunicación que consiste en una serie de dibujos. Consiste en una serie de dibujos, dotados o no de texto de acompañamiento. Yo voy leyendo un cómic, una historieta y veo una ilustración. Y veo que los personajes se mueven, ¿sí? Pues por medio de los cuadros que ustedes van a encontrar ahí, enseguida vamos a ver las partes de la historieta y lo del cómic, y lo mismo de la caricatura. Que le dio en secuencia componen un relato. Entonces yo me leo un cómic cualquiera, ¿sí? Y lo que estoy leyendo ahí es un relato o una serie de ellos. Suelen ir enmarcados en viñetas, que son recuadros adaptados en forma y estilo al contenido narrativo o humorístico de la historia. Entonces la historieta, el cómic, pueden llegar a causarnos gracia, ¿cierto? Claro que hoy en día también se habla de la novela ilustrada. La historia es una forma de expresión bastante difundida en la historieta, es una forma de expresión bastante difundida en la historia de la humanidad. Eso se remonta incluso desde la época de Grecia, ¿sí? A formas pictóricas de representación narrativa, como la presente en jeroglíficos egipcios. Se ha llegado a encontrar que en las mismas pirámides hay historietas. Digamos en algunas vasijas o jarros en Grecia se encontraban historietas, pero adquiere su potencia real mediante el humor político, frecuente en las sociedades occidentales desde la época del Imperio Romano. Entonces no es nada nuevo, es algo que nos han dejado desde tiempo atrás.
Bueno, ahora vamos a lo que son las características de una historieta. La historieta se compone de una secuencia de viñetas o imágenes que pueden o no estar acompañadas de texto, así como de iconos y otros signos típicos del lenguaje cómic, como las líneas de movimiento o los globos de texto. Al leer una historieta vamos a encontrar todos estos elementos. Todo ello compone una historia y le aporta diversos niveles de sentido. Entonces, al leer una historieta, nosotros creemos que la lectura se basa solamente en coger una novela, coger un cuento o un poema o un artículo de opinión o un ensayo y ya estamos leyendo. No, nosotros todos leemos, todo el mundo lee. Si todo el mundo vive en función de eso, de leer, claro, pero lo más importante en estos cursos o en este programa que estamos dando es que ustedes lleguen a potenciar la lectura, ¿sí? Que al leer una historieta vean mucho más allá de ella, ¿cierto? Logren comprender muchas cosas. La historieta se puede dar en papel o en formato digital, los llamados webcomics. Ya estamos en la era digital. Hace 40, 50, 60 años la historieta llegaba en papel. La gente llegaba y compraba la prensa y lo primero que iban a buscar era precisamente las historietas. Y los domingos llegaba un suplemento dominical donde estaba todo a color y la gente salía, era precisamente eso, a leer la historieta. Pero hoy en día pues ya con la web, con tantas cosas, con el streaming, con todo eso, estamos viendo las historietas hasta llevadas al cine. El universo Marvel, DC Comics, todo lo que sale de ahí, todo lo que se hizo, digamos, en las revistas, ya está llevado al cine. Y a menudo es obra de colaboraciones entre escritores. Entonces quiere decir que dentro de la historieta no solamente es quien dibuja, sino quien escribe la historia, ¿sí? Entonces están los escritores, los dibujantes, los coloristas y diseñadores. Eso quiere decir que no es tan sencillo como se puede ver, cuya cooperación recuerda la de los profesionales de cine. Entonces, una historieta no es algo sencillo de hacer. Ahora bien, los elementos de la historieta. Una historieta comprende y articula los siguientes elementos. Las viñetas, ¿sí? Son los recuadros en los que tiene lugar la acción y la ilustración. Hagámonos de cuenta, yo quiero hacer una historieta, entonces tengo que hacer un cuadro, ¿cierto? Y ahí plasmo el personaje, lo dibujo, ¿cierto? Y le voy poniendo cosas alrededor de él. Le puedo dibujar otra persona al lado, o puedo mostrar el lugar donde está, dibujarlo. Eso es una cosa muy bonita, ¿cierto? Entonces esos recuadros son los que nos van a servir para separar del resto del contenido de la página. Entonces, miren que si yo escribo un cuento y a la vez lo ilustro, también estoy haciendo una cosa maravillosa. Entre una viñeta y otra se considera que transcurrió un intervalo de tiempo. Entonces miren que si yo tengo la primera, entonces la segunda me va a mostrar otra cosa. Como cuando estoy viendo una película, lo que pasa es que las escenas en el cine, en todo eso, pues por medios visuales, se mueven rápidamente. En cambio, la historieta va detenidamente. Que puede ser largo, años o brevísimos segundos a conveniencia del autor. Yo puedo escribir una historieta donde el personaje nace, va creciendo, hasta que llega a morir, como pasa también con las películas. Entonces ya está claro acá que tenemos las viñetas, ¿sí? Miren acá. Y lo otro serían las ilustraciones.
lo que ahora les decía, ¿cierto? O lo que, pues, tenemos la primera viñeta, donde el personaje dice, cuidado, las manzanas causan malestar estomacal. Y el otro responde, oh no, si lo dice este antiguo libro. También dice que el mundo es plano y que lo cargan 4 elefantes gigantes en sus espaldas. Y también tiene unas grandiosas recetas de albóndigas de mamá. Entonces, observen cómo los personajes van mostrando diferentes estados, van diciendo algo, van afirmando algo y van expresando. El primero está haciendo como una advertencia, de ahí, digamos, los gestos. El otro, miren el gesto que tiene ahí, el que muestra. Luego el libro y el otro ahí a la espera, y vuelve el otro y hace otra advertencia, y sin embargo el otro continúa comiendo de la manzana. Entonces, los dibujos que transmiten al lector lo que ocurre, lo que pasa. Entonces, si yo lo veo así, es porque yo digo, esta es la estructura, esta es la forma como se hace una historieta. Primero que todo, las viñetas, luego entra la ilustración, ¿sí? Dibujos simples, ¿sí? Hay dibujos muy bien hechos, ¿sí? Mejor dicho, muestran la forma humana. Hay otros que son caricaturescos. Cuando se dice que son caricaturescos es porque se deforma al personaje, ¿cierto? Y caricaturescos hasta ilustraciones pseudofotográficas y de enorme realismo. Hay unos caricaturistas que lo hacen, mejor dicho, lo hacen muy bien. Son verdaderos artistas. Globos de texto. Hay diferentes globos. Eso es lo que vamos a ver dentro de la caricatura, dentro del cómic, dentro de la historieta. Los globos no siempre aparecen en las historietas, pero sirven para englobar los diálogos de los personajes. Mírenlo acá. Ahí están los diálogos de los personajes. El uno dice una cosa, el otro le responde. Y sigue hablando, ahí está. Sí, está la conversación. Hay otro que muestra el llanto, sudor, cuando el personaje está aquejándose por algo. Está el grito, donde resalta, incluso con los signos de, perdón, de entonación. Están los que muestran el pensamiento. Y cuando muestran varias conversaciones a la vez, y el susurro, donde, pues, que nadie me escuche, dirá el personaje. Entonces no siempre aparecen en las historietas, pero sirven para englobar los diálogos de los personajes y dejar en claro quién dice qué. También se los conoce como fumetti o bocadillos. Entonces tenemos varios nombres: globos de texto, ¿sí?, o bocadillos. La onomatopeya. Recuerden muy bien que aquí anteriormente pues se les habló de figuras literarias, y una de las figuras literarias que aparece es la onomatopeya, que es la representación o imitación de sonidos. Observen ahí cuando el personaje que vemos, y es muy conocido porque ese personaje que fue llevado al cine, ¿sí?, y que comenzó como un cómic por allá en los años 1930, incluso Superman también comenzó en los años 1930, se sostuvo durante mucho tiempo. Todos esos héroes se han sostenido durante tanto tiempo que han sido llevados al cine y han sido llevados como series de televisión. Y estos son la imitación de sonidos o representación de sonidos. Ahora vamos al cómic. ¿Qué es lo que se dice del cómic? El término cómic es un préstamo aceptado de la lengua inglesa. Cómic es decir, gracioso, que hoy en día se entiende como sinónimo de historieta o incluso de novela gráfica. Entonces, que quede claro, si estamos dentro de la historieta, podríamos hablar del cómic también, pero el cómic es gracioso, pero también podríamos hablar de la novela gráfica, o que llega ilustrada también. En todo caso, se trata de una forma de expresión artística. Todo esto son formas de expresión artística.
incluso desde el mismo graffiti hasta llegar al cómic. Son formas de expresión artísticas, porque pues la persona que lo hace, pues por cualquier medio, por la mano o digamos tallando madera, es artista, o pintando, es un artista. A la vez que un medio de comunicación, que consiste en una serie de ilustraciones que, leídas en secuencia continua, permite al lector recomponer un relato de algún tipo. Entonces, tanto el cómic, la historieta son relatos. Historia del cómic. El cómic tiene una historia, tiene unos precursores, se remonta a las formas pictóricas antiguas de la humanidad. Entonces, podemos decir tranquilamente que lo que tenemos hoy en día no es nuestro, no es nada nuevo, es algo que viene de tiempo atrás, que mezclaban texto e imagen en una secuencia de lectura, para que la gente entretuviera, como ocurría con los jeroglíficos egipcios o los códices mayas. Sin embargo, sus primeras formas reales aparecen como medio de protesta y sátira política. Entonces, cuando aparece el cómic, sí, era como una forma de responderle o de manifestarse, manifestar una inconformidad con una realidad política. En épocas tan antiguas como las del Imperio Romano, estas viñetas de humor político mostraban a los poderosos o a los gobernantes en situaciones ridículas, soeces o risibles, y por ende solían ser anónimas o ilegales. Entonces hubo una época en la cual, pues, si alguien hacía una ilustración en contra de un gobernante, pues no podía poner el nombre, porque si lo ponía, pues lo buscaban y lo torturaban. Ya en esta época, ustedes miran la prensa, ¿cierto? O van a internet y encuentran que hay caricaturistas, hay personas que han hecho cómics y se burlan del poder y ponen su nombre y no les pasa nada, dependiendo, pues eso depende de la sociedad en la cual esa persona viva. Tipos de cómic, pues los tenemos como tiras cómicas, esas que les decía yo ahora, que salían en la prensa todos los días, incluso salían los domingos. Hoy en día pues la gente está suscrita al periódico por medio de medios digitales, o lo compra, pero ya pues prácticamente no estamos encontrando las tiras cómicas, ya sea que vengan insertas en el periódico, aún lo hacen pues algunas, o dentro de revistas, o incluso en libros compilatorios de un artista específico. Las tiras cómicas respetan el formato que su nombre indica. Son una tira de 3 o más viñetas en las cuales se representa una narración breve, a menudo semejante al chiste, al gag o también a la narración por entregas típica del siglo XIX. Cómics o revistas de historietas, impresas en papel de mayor o menor calidad. Si la revista viene en un papel, digamos, de buena calidad, pues es costosa, pero por lo general a todo color, con acabado profesional y en tirajes en masa. Se trata de las clásicas revistas de lectura por viñetas, aunque ya distan mucho de ser únicamente de superhéroes o aventuras asombrosas. Novelas gráficas es una categoría amplia y diversa en donde encajan las propuestas artísticas más formales, cultas y exigentes, a menudo para un público informado, dispuesto a interpretarlas tal y como se hace con una obra de arte.
Sin embargo, hay novelas gráficas sin texto alguno, otras con predominancia de texto, en fin, no existe ninguna de ellas. Bueno, tiras cómicas, ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo de tira cómica. Miren bien. Estamos proyectando un museo indigenista. Contendrá objetos de oro, cerámicas, mantas, cerbatanas. El personaje que aparece ahí, el primero, es un conquistador. El segundo es un nativo de América, ¿cierto? Entonces el conquistador le está hablando. Un museo indigenista. Por supuesto, primero tendremos que aniquilarlo a todos ustedes. Entonces hasta ahí donde hemos leído nos damos cuenta que la intención del conquistador es aniquilar una población. No puede negársele su visión futurista. Miren que ahí está donde el personaje está pensando, ¿cierto? Mírenlo acá. Es el bocadillo. Luego, Nazú, este es el doctor Castellanos, máster en indigenismo. Hola muchacho, mucho gusto en conocerte. ¿Cuándo empezamos a disecarlo? Entonces miren que esa tira cómica está mostrando pues la forma en la cual los españoles menospreciaban o aniquilaban a la población que vivía en estas tierras. Esa tira cómica fue publicada en El Colombiano, por allá en los años 80, y se titulaba Los Invasores. Cómics, revistas e historietas. Batman, la primera de Superman, la primera del Capitán América. Entonces hoy en día la gente está viendo, digamos, Los Vengadores. Lo que está viendo en sí es algo que viene desde mucho tiempo atrás, no es nada nuevo. Aquí está la novela gráfica. Estos son los ejemplos de novelas gráficas. Incluso Batman aparece dentro de la novela gráfica. ¿Sí? Aparece dentro de las mismas historietas y dentro de los mismos cómics, porque ha habido publicaciones dedicadas a Batman y que son prácticamente una novela gráfica en ese contexto. Ahora bien, tenemos un ejemplo de pregunta acá para el IFES Saber Nivel 3. Esta es una caricatura. Y lo que les había dicho, la caricatura deforma a los personajes, por un lado. Y por el otro, pues, lo que hace es pues, tener un ingrediente que es algo satírico. Observen acá, donde dice, cuando el metro elevado pase por aquí, nosotros viviremos debajo. Allá se ve como un monumento a Bolívar, el libertador, y el niño responde como contento, hurra, nuestra casa propia. ¿Sí? Es decir, ese lugar, ese sitio. Entonces, miremos la pregunta en el nivel 3. La frase que aparece en la pregunta: es imposible cambiar al pueblo de Dios sin reincorporar a los marginados. Esta familia está marginada. Entonces, el anterior enunciado se ajusta a la caricatura. Se ve ajustada a la caricatura y hay que fundamentarla. Ahí, en las 4 opciones dice, la primera refleja su inconformismo con la injusticia social. En la segunda dice, admite su conformismo por las expresiones vandálicas, afronta su inconformismo frente al progreso de las ciudades, rechaza su conformismo por la justicia divina. Entonces, cuando habla de la justicia divina, habla de Dios, por un lado. Cuando dice afronta su inconformismo frente al progreso de las ciudades, quiere decir que el metro es un progreso para la ciudad.
pero está diciendo que afronta su inconformismo. Y luego dice, admite su conformismo por las expresiones vandálicas. Pues el resultado de una marcha, de un acto de rechazo a una política del gobierno, destruyó ese monumento, que es el monumento a los héroes en Bogotá. Entonces, por ese lado va a parar el metro, dice el personaje. Entonces, la opción correcta es la A. Refleja su inconformismo por la injusticia social. ¿Sí? El estudiante reconoce contenidos valorativos presentes en un texto. ¿Y qué es lo valorativo? Que el estudiante pudo darse cuenta de algo, que no es tanto el progreso de la ciudad, que no son tanto los actos vandálicos, sino la situación en la que está ese padre con ese hijo. Está marginado, ambos están excluidos de la sociedad, viven en la calle. Bien, por eso la respuesta correcta es la A. Ahora vamos para una pregunta de nivel 1. ¿Por qué el niño se alegra por la demolición de un monumento? Observen que el niño está en una circunstancia de abandono y sin embargo se alegró porque ese monumento fue destruido. Pero observemos la respuesta. ¡Hurra! O decir, ¡viva! ¡Qué bueno! Nuestra casa propia. Y el papá le dice, claro, aquí es donde nosotros viviremos debajo de este monumento, cuando el metro pase por acá, el metro elevado. Entonces la respuesta, las opciones de respuesta dicen, porque ese espacio le va a mejorar su nivel social, porque ese espacio le servirá para transportarse. Si dice transportarse, se refiere al metro, porque ese espacio le servirá para crecer mejor, porque ese espacio le servirá como albergue. Bueno, entonces si yo digo le va a mejorar su nivel social, es porque el niño o esa familia va a estar mejor, pero viviendo en la calle, no creo, porque ese espacio le servirá para transportarse. Bueno, puede que de pronto el niño o ese padre pues utilicen el metro elevado, puede, ¿cierto? Porque ese espacio le servirá para crecer mejor. Pues no se puede decir que un niño abandonado crezca mejor, ¿cierto? Porque ese espacio le servirá como albergue. ¿Cómo que albergue? Porque es su propia casa. El niño admite que va a ser su propia casa. Entonces la opción de respuesta es la D. Y aquí es donde se identifica los eventos narrados de manera explícita en un texto, ¿sí? Que puede ser literario, descriptivo, caricatura o cómic. Y los personajes involucrados. Los personajes involucrados que hay ahí son el niño y el padre. Bien, y ahora vamos para una pregunta de nivel 2. En la expresión del niño se evidencia un tono de... Hay varias opciones: satisfacción, nostalgia, reconciliación y desagrado. Con solo ver lo que expresa el niño, que es de alegría, entonces es satisfacción. Identifica y caracteriza las diferentes voces o situaciones presentes en un texto. Resulta que en el momento de leer bien, ¿cierto?, nos damos cuenta qué es lo que dice el personaje. Bien. Bueno, entonces vamos a recapitular un poco sobre el tema que se vio hoy, que es tanto el graffiti como el cómic, la historieta y la novela gráfica y la caricatura. Entonces habíamos dicho que el graffiti es una pintada o un modo de pintura o arte visual callejero, como lo vimos acá, que tiene una historia, ¿sí?, tanto contemporánea como de tiempo atrás, ¿cierto? Desde mucho tiempo atrás, incluso desde la época del Imperio Romano, que el graffiti se pinta bien sea en stencil o en aerosol. Que hay diferentes tipos de grafitis. Está el famoso art graffiti, que está asociado a la cultura hip hop de las décadas de los 70 y los 80 en los Estados Unidos.
y cualquiera que viaje en el metro de Nueva York o que viajara en el metro de Nueva York en esa época encontraba todo lo que ustedes ven ahí. Que también el graffiti maneja lemas públicos, ¿sí? Que puede estar asociado, digamos, a una manifestación contra el sistema, contra quienes gobiernan, que puede incomodar, que el graffiti es legal, como también puede ser paralegal, o también puede ser, ilegal o paralegal. Cuando decimos que es ilegal es porque verdaderamente la ley lo ve mal, y cuando es paralegal porque probablemente el Estado o una alcaldía o un gobernador decidan, sí, apoyar un grupo de jóvenes para que expresen, digamos, en los muros, en las paredes, consignas o lemas a favor de la institucionalidad. Está también la latrinalia, que es el famoso graffiti que es poco elaborado, que se va a encontrar, digamos, en las letrinas, en los sanitarios, debajo de los puentes, ¿sí? Que tienen mensajes groseros. Y luego de eso habíamos visto lo que es la historieta, el cómic y la caricatura. La historieta, pues todo esto, digamos, desde la historieta, el cómic son expresiones artísticas y es un medio de comunicación que consiste en una serie de dibujos dotados o no de texto de acompañamiento. Podemos encontrar una caricatura o también se puede encontrar un cómic sin diálogos. Lo importante es que vamos a ver secuencias, ¿sí? Personajes, el espacio, varias cosas podemos apreciar dentro del cómic si este no presenta diálogos. Bueno, que tenemos también las características de la historieta, ¿sí? Tiene secuencia de viñetas, imágenes que están acompañadas o no de textos, ¿sí? Se puede dar en papel o también en formato digital. Los elementos de la historieta, las viñetas, que son los recuadros en los que tiene lugar la acción, la ilustración de la historia. Les había dicho pues que es sino escribir algo y hacer estos cuadros y empezar a dibujar. Y hoy en día pues con todas esas ayudas audiovisuales que hay, pues tenemos, mejor dicho, todo a la mano, como se dice. Y las ilustraciones que caben dentro de la historieta, que son los dibujos, los globos de texto, donde vamos a introducir los diálogos, la onomatopeya, porque en una historieta, en un cómic o en una misma caricatura podemos encontrar estas figuras o imágenes. También vimos lo que fue el cómic, que es gracioso, la historia del cómic, a qué época remonta, los tipos de cómics. Habíamos hablado de las tiras cómicas que venían insertas en los periódicos o también dentro de las revistas, los cómics o revistas de historietas y las novelas gráficas. Esos son los tipos de cómics que hay. Y tiras cómicas, ejemplos, y ahí vimos uno muy propio que salía en la prensa, en El Colombiano, aquí en Medellín. Y cómics, revistas e historietas. Y la novela gráfica. También hicimos el ejercicio con el ejemplo de preguntas CIFES en varios niveles, desde el nivel 1, 2 y 3, desde la pregunta más simple hasta la más compleja. De todas maneras, muchas gracias por la atención prestada y lo mejor en este día.